Sí, bueno. Si ustedes se dan cuenta en esta diapo, se habla de hipersensibilidad mediada por anticuerpos, un poco la trampa que yo les decía. La típica hipersensibilidad por anticuerpos es la que se define como hipersensibilidad tipo 2, pero algunos autores, y por eso la puse a propósito con este entre comillas terror, hablan de hipersensibilidad tipo 3, la incluyen también por anticuerpos, porque en la formación del complejo inmune es clave el anticuerpo. Entonces lo ocupan como que pueden ser los dos tipos. Se hablan de hipersensibilidad por anticuerpos, y lo otro de hipersensibilidad por anticuerpos tipo complejo inmune. Pero volvemos un poco al concepto más importante, que la clasificación más antigua, más reciente, el concepto de que en uno son distintos tipos de hipersensibilidades. ¿Ya? Entonces, la típica enfermedad es causada por anticuerpos o hipersensibilidad por anticuerpos o tipo 2, ¿ya? En general se produce... son producidas por la unión del anticuerpo con un antígeno. ¿Dónde está ese antígeno? En determinadas células de tejido y obviamente son atacadas. Por eso aquí lo estamos clasificando, el tipo 2. Tipo 3, en el fondo antígeno anticuerpo, que en general se deposita en una pared vascular. Por eso, en el fondo, volvemos un poquito a este otro enfoque, pero en el fondo, porque lo clasifican así, eso es lo que va a hacer. ¿Ya? Ahora, estos anticuerpos, y va a ser comentario, tiene que ver con anticuerpo externo, autoantígeno, o por reacción cruzada de anticuerpos con antígeno externo con componente normal. Esto lo vamos a explicar en unas próximas diapositivas, ¿ya? Porque habitualmente se separa la autoinmunidad por la naturaleza del antígeno. Pero si uno dice, uno pensará, bueno, la autoinmunidad, la naturaleza es que tenga que ser un antígeno propio. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de ataque que tiene como mecanismo de enfermedad? Entonces, yo tengo un antígeno propio y genera un anticuerpo contra ese antígeno propio, puede ser, en el fondo, que se genere una enfermedad por autoinmune, pero mediada por anticuerpos, entonces tipo 2. O lo contrario, puede ser que yo tenga un autoantígeno y que no esté unido, sea un antígeno soluble, autoantígeno soluble, por lo cual voy a presentar se van a poder formar complejos inmunes, por lo cual voy a tener una autoinmunidad, pero con mecanismo de complejo inmune. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso hay que tener entender que la autoinmunidad, lo que está hablando es que de la naturaleza del antígeno, pero la forma de comportarse la enfermedad se relaciona más bien con este mecanismo de hipersensibilidad, si es tipo 1, 2, 3 y 4. Toda enfermedad autoinmune, por definición, en el fondo, es un tipo de hipersensibilidad, porque no debiera por qué responder hacia un autoantígeno, pero en el fondo puede ser de estos distintos tipos. Tipo 1, por concepto, uno diría que no, pero sí, tipo 2, tipo 3 y hipersensibilidad retardada, sí puede haber componente autoinmune. ¿Ya? Ahora, otra posibilidad es que el antígeno sea externo, sea propio, o que se produzca el anticuerpo, vuelvo a repetirlo, contra un antígeno externo, pero sea tan parecido a un antígeno propio del organismo que se genere esta reacción cruzada. Esta reacción cruzada, en el fondo, equivaldría, en el fondo, como a hacer un ataque confundiendo lo propio con lo externo. En el organismo se piensa que algo es externo, o sea, genera una respuesta contra un enemigo, pero resulta que ese enemigo se parece mucho a mi propia célula. En otras palabras, confunde el uniforme. Hemos hablado de la metáfora de la guerra, entre comillas, que la guerra es parte por reconocer un enemigo. Aquí, en el fondo, lo que ocurre es que se genera una respuesta contra un enemigo, pero el uniforme del enemigo es igual a un uniforme de un amigo. No es como, no sé, por decirlo, películas de la Segunda Guerra Mundial, o tipo películas, por decir una cuestión, que el aliado, en vez de andar con el típico uniforme alemán, ocupar un uniforme distinto del alemán, pero muy parecido. Entonces, obviamente, es fácil de confundir. Eso, en el fondo, es el equivalente a una reacción cruzada. ¿Ya? Pero bueno, sigamos. Entonces,
¿Y cuáles serían las posibilidades? Aquí vamos a mostrar como dos primarias, pero tenemos, por ejemplo, un anticuerpo antitisular. O sea, yo llego y tengo como modelo un antígeno que puede ser propio o puede ser externo. Podría perfectamente ser un antígeno que se depositó en un tejido, está en un tejido, pero que es externo. Y en el fondo se genera un anticuerpo que se une el complemento y se produce el ataque con daño tisular. Entonces, esto sería un mecanismo, si es un antígeno propio, un autoantígeno, por tanto, de autoinmunidad, pero sería una respuesta tipo de hipersensibilidad tipo 2. Volvemos acá, tenemos nuestro complejo inmune. ¿Eso qué significa? Que el antígeno no está depositado, y es una gran diferencia. El antígeno está dando vuelta en la circulación y se producen ataques por anticuerpos o, digamos, se produce este complejo inmune. Este complejo inmune sigue flotando, por decirlo así, dentro de nuestra circulación, por el flujo vascular, hasta que en el fondo se une al endotelio. ¿Por qué se une al endotelio? Porque tenemos un endotelio que es más, tiene las propiedades, ¿no? Porque no son uniones de receptor, sino que tiene más afinidad, en el fondo, con el segmento FC de este antígeno específico. Entonces, se deposita por filtrado, por concentración, porque se está sacando suero, como sería, por ejemplo, una sinovial, o simplemente por afinidad, y se deposita. Y ese depósito, ¿qué es lo que va a generar? Que van a quedar segmentos FC, estos segmentos FC de estos antígenos que aparecen entre comillas, hacia la circulación, con la posibilidad de ser reconocidos por complemento. Acuérdense que una particularidad del segmento FC es que puede activar complemento o activar, como opsonina, activar neutrófilos, etc. Y obviamente aquí vamos a tener una tremenda inflamación. Entonces, si uno ve como mecanismos de daño, el complejo inmune, la mayoría de las veces lo que produce es vasculitis. ¿Ya? El sistema de anticuerpos, vamos a ver que es un poquito más complejo que este primer esquema. ¿Ya? Entonces, en general, ¿por qué es tan importante los anticuerpos? Porque en el fondo los anticuerpos permiten opsonizar, permiten, al depositarse los tejidos, permite ataque, o simplemente unirse a este tipo 2 para que no entendamos, o puede simplemente generar un ataque sobre un receptor. Y eso es clave, si ataca un receptor, puede generar la inactivación del receptor, la activación del receptor o el bloqueo del receptor. Entonces, esto sería ya tipo 2, ¿ya? Como modelo. ¿Ya? Tenemos nuestro depósito de antígeno, activamos el complemento, que este fue la misma diapositiva que vimos en RAO como concepto, y se produce daño tisular e injuria. ¿Por qué? Porque hay un antígeno que está, en el fondo, si es un antígeno propio, sería un autoantígeno, y estaríamos hablando de una enfermedad autoinmune. Entonces, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, que es lo que tenemos, esta sería nuestra membrana celular, en el cual tenemos una molécula que es propia y se coloca un ataque de receptores sobre esta molécula. ¿Ya? La PTI podría ser esto nuestra plaqueta, y en el fondo hay un receptor, hay un antígeno, que obviamente tenemos nuestro anticuerpo, lo ataca y genera activación de neutrófilos o activación de complemento y obviamente fenómenos de daño. En este caso, por ejemplo, si son glóbulos rojos, sería hemólisis, si son plaquetas, en el fondo destrucción de las mismas. Esta es una de las típicas. La otra típica de enfermedades por anticuerpos tipo 2 tiene que ver con la capacidad de fagocitosis. ¿Se dan cuenta? Aquí en realidad no hay fagocitosis, porque estamos destruyendo una célula que entre comillas es grande. O sea, no hay como tal eso. Mientras que en la enfermedad tipo anticuerpo, lo que hace el anticuerpo, el antígeno, al unirse al anticuerpo, actúa como en el fondo opsonina. Y al ser opsonina, no comienza a comer digamos, el polimorfo. Esto es típico en la pneumonitis mediada por anticuerpos, como modelo. Y tenemos un tercer tipo que tiene que ver con una infección directa sobre un receptor. Entonces tenemos nuestra célula tiroidea, tenemos el receptor de TSH.
¿Qué puede pasar? Que nosotros lleguemos y se genere un anticuerpo sobre el receptor de TSH. Esos son los famosos TRAF, ¿ya? Tiroides de receptor antibody, anticuerpo contra el receptor de TSH. Y tenemos tres tipos. El uno, que es activador, que en el fondo genera el famoso enfermedad de Graves, otro que no es activador y genera destrucción de la glándula, y otro que bloquea el efecto TSH, por lo tanto, es el típico modelo donde hay un anticuerpo anti un receptor. Otros muy famosos, no son muchos en general, pero está más veces involucrado de lo que uno podría pensar, pero como enfermedad pura, no es pura como etiología, no son tan frecuentes. El otro es el típico la miastenia gravis, que en el fondo se genera un anticuerpo contra el receptor de acetilcolina, pero este es un anticuerpo que es bloqueador, o sea, inhibe el efecto de la acetilcolina, ¿ya? Por lo tanto, inhibe la transmisión. En este caso, el TRAP sería un TRAP la mayoría de las veces estimulante, aunque puede ser de los tres tipos, pero habitualmente, como para entenderlo fácil, es, en el fondo tengo un anticuerpo que estimula la TSH, el receptor de TSH, por lo tanto es como si tuviera más TSH, y tengo en el fondo hipertiroidismo y la famosa enfermedad de Graves. Aquí es lo contrario, bloquea en la miastenia, ¿ya? Y uno al tiro, si ustedes se dan cuenta, uno puede decir cuáles serían los tratamientos. Entonces, es como lógico, ¿cuáles serían los tratamientos en estos casos? Sacar los anticuerpos, remover los anticuerpos o estimular los receptores, en este caso, o bloquear los receptores, o obviamente disminuir la producción, o sacar anticuerpos ya producidos. Eso sería, por ejemplo, la forma de sacar los anticuerpos ya producidos. Nosotros en clínica, ¿qué es lo que hacemos? Damos inmunoglobulina o generamos nuestra famosa plasmaféresis. Si nosotros estamos pensando que se produzcan menos anticuerpos, ¿qué es lo que damos? Damos, en el fondo, corticoides o inhibidores de plasmocitos. Si queremos, en el fondo, activar el receptor, en este caso, nosotros, ¿qué es lo que damos? Damos mayor, en el fondo, tratamos de dar un estimulador del receptor de acetilcolina. O sea, en el fondo, el concepto de entender esto es porque hay muchas de las estrategias, y vuelvo a insistir, terapias biológicas actuales que están muy dirigidas con targets muy moleculares, ¿ya? Entonces hay que entenderlo. Volvemos aquí a algunas explicaciones clínicas. Por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, hay una membrana, hay una proteína membrana que actúa como antígeno. ¿Qué es lo que se produce? Se produce la unión de un anticuerpo, por lo tanto hay opsonización y fagocitosis de eritrocitos, y eso se manifiesta como hemólisis y anemia. La PT, ahora la PTI, acuérdense que se llama púrpura trombótica, trombocitopenia idiopática, antes se llamaba idiopático, ahora no se llama idiopática, se llama inmune. Aquí para ocupar las mismas siglas se ocupa el término PTI, en el fondo queda como púrpura trombocitopenia inmune. Y tenemos un antígeno específico que ha atacado el glutamiina 2B3A, y esa aquí se le daba integrina, porque actúa como integrina, las 2B3A, y se genera obsesión y flaqueta, y obviamente como hay compromiso plaqueta, se produce hemorragia. Síndrome de Gaspar, que es lo que tenemos acá, tenemos que hay una en el fondo ahí se genera un ataque sobre antígenos pedazos o en el fondo secciones o como le dicen motivos dentro del colágeno de la membrana basal, el glomérulo y el alvéolo, y se genera obviamente como hay un antígeno que no es fagocitable, se produce un ataque fundamentalmente por complemento y también por linfocitos. Que estoy hablando por anticuerpos, y esto obviamente termina generando inflamación y destrucción, porque se produce un ataque sobre el tejido. Hipertiroidismo ya lo dijimos, miastenia ya lo dijimos, etcétera, etcétera. La anemia, por ejemplo, perniciosa, que se cuenta que es un anticuerpo contra el factor intrínseco y neutraliza la absorción del factor intrínseco, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos por hipersensibilidad tipo 3, por inmunocomplejo, y aquí la clínica va a depender fundamentalmente
de dónde se depositan los inmunocomplejos, porque hablemos, el antígeno, ¿dónde se produce? En cualquier parte. Ese antígeno es soluble y es un antígeno que comienza a dar vueltas por la sangre, por lo tanto el antígeno en general no es la mayoritariamente el problema es que ese antígeno se une a anticuerpos y se forma el complejo inmune, y la importancia aquí es dónde se deposita el sistema, donde se deposita el complejo inmune, y la característica más bien del complejo inmune y no del antígeno. O sea, en el fondo, eh, 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 no es específico de antígeno. Ya lo estoy repitiendo, pero... Y lo mismo, como en el fondo tiene que ver que el complejo inmune anda circulando y se va a depositar en cierta área, tienden a ser manifestaciones sistémicas. ¿Se dan cuenta? No tienden a ser manifestaciones locales. Y por eso uno dice, claro, cuando tenemos complejo inmune vamos a tener vasculitis. Y habitualmente las vasculitis comprometen, sobre todo los autoinmunes, como son sistémicas, no tienden a ser locales. ¿Ya? ¿Qué hablaría de que el complejo inmune fuera local? Se hablaría de que hubiera una demasiada afinidad entre ese tejido y el complejo inmune, lo cual tiende a ser bastante raro. ¿Ya? Por eso son enfermedades más bien sistémicas. Uno al tiro piensa en vasculitis lúpica, o sea, uno de los mecanismos que se le atribuye a la vasculitis del lupus es un mecanismo de complejo inmune, para que vean un poco cuál es el concepto. ¿Ya? Ya lo vimos con algún detalle, tenemos nuestro complejo inmune, se depositan dependiendo de características del endotelio, características del complejo inmune, y obviamente, sobre todo en lugares donde hay filtración, y volvemos que a este complejo inmune, con segmentos FC hacia la circulación, y esto genera obviamente un ataque neutrofílico, y obviamente volvemos, aquí tenemos estos monitos interleuquina, y comenzamos a tener una vasculitis. ¿Por qué es mala la vasculitis? No sé, ¿por qué es tan mala la vasculitis? Porque la vasculitis genera inflamación y genera disfunción del vaso. Entonces, al final se generan fenómenos trombóticos, o se generan fenómenos isquémicos, o fenómenos, en el fondo, incluso a veces de destrucción del vaso. Por lo cual, ese es el problema fundamental, que se produce este mecanismo inflamatorio. ¿Ya? Esto me quedó muy feo, pero lo vamos a leer. Normalmente se produce el inmunocomplejo. ¿Ya? El problema tiene que ver con estoy ocupando aquí el modelo un poco del lupus, es que se le echa la culpa un tanto, no tanto que no se produzcan habitualmente, sino el clearance de inmunocomplejo. O sea, en el fondo, cuando tenemos mucho inmunocomplejo es cuando ocurre el problema. Y ahí es donde hay algunas teorías que hablan de que el problema, por ejemplo, del lupus es que la remoción del inmunocomplejo es inadecuada, o sea, falla esta remoción. ¿Ya? Otro elemento central tiene que ver que depende fundamentalmente de esta interacción para que se depositen mucho más del vaso sanguíneo que del complejo. ¿Entienden la idea? Lo otro es que no se trata tan solamente, sino que los inmunocomplejos, que son más catiónicos, para que vean que depende de esta interacción, se unen más a membranas basales más negativas. Y esos son típicos del glomérulo. ¿Ya? Acuérdense que el glomérulo, en su estructura glomerular, tiene en sus distintas capas, tiene en general cargas negativas, por lo cual va a tender a precipitarse o unirse a inmunocomplejos de tipo catiónico. Ahora, ¿qué inmunocomplejos son de tipo catiónico? Ahí hay que ver enfermedad por enfermedad. ¿Ya? Sitios claves donde se unen son fundamentalmente capilares glomerulares y sinoviales, porque se concentran, es súper sencillo. ¿Ya? Y lo que ya hemos hablado, que se produce inflamación, se produce del endotelio, tejido adyacente, y obviamente también posteriormente puede aparecer incluso fenómenos trombóticos e isquémicos. ¿Ya? El típico modelo que se le plantea para el lupus tiene que ver con el complejo inmune. El antígeno es DNA, nucleoproteína, y obviamente el anticuerpo se produce sobre esto, y las manifestaciones van a ser sistémicas y van a haber depósitos de estos complejos inmunes a nivel de glomérulo, articular, sinovial, o en general cualquier vaso. ¿Ya? Otro caso son la poliarteritis nodosa, el cual estamos planteando aquí como anticuerpo, o sea, como antígeno, una respuesta contra
el antígeno de superficie del virus hepatitis B, o puede ser simplemente no se sabe, pero ya sabemos, el mecanismo cuál va a ser si es complejo inmune, fundamentalmente vasculítico. El streptococcio también, hay que se dan cuenta de algunas enfermedades hay más de un solo mecanismo, y obviamente porque tiene que ver con el fondo la mezcla, porque en el fondo la respuesta inmune, si bien tiene algún grado de especificidad, también muchas veces son redundantes en términos de tratar este elemento teóricamente nocivo. La hipersensibilidad tipo 4, vimos la 3, vamos a la 4. En el fondo se llama también el nombre de TH, o sea, de la tipo hipersensibilidad. Ya, no lo pronuncié muy mal porque no se pronuncia, pero en general tiene que ver con una respuesta de tipo linfocito CD8. Y eso habitualmente tiene que ver con la activación de los CD4 que terminan en el fondo activando los CD8. Bueno, CD8 es una diferenciación del linfocito, y la gran clave es que se generan activación de macrófagos, gran inflamación, y terminan destruyendo las células. ¿Ya? Ahora, ¿por qué destruyen las células? Porque está por antígeno externo, se hace la presentación de bioticompatibilidad tipo CD8. ¿Ya? Y volvemos, la hipersensibilidad podría tratar, uno podría decir que es una respuesta exagerada, sí, porque termina atacando en el fondo tejidos propios, pero el antígeno puede ser propio o puede ser externo, pero el concepto es que termina destruyendo tejido. ¿Ya? Es una respuesta casi normal, entre comillas, de forma de respuesta, pero el problema es hasta dónde está dirigido, si es un autoantígeno, o si está en exceso dañando tejido, que sería en el fondo sin autoantígeno, sin autoinmunidad. ¿Ya? Entonces, esto es lo normal, tenemos nuestra célula presentadora de antígeno, que antígeno cualquiera, tenemos el linfocito CD4 y como responde el CD4, tirando citoquina. ¿Qué hace que se busque citoquina? Activa el neutrófilo, activa el macrófago, y esto hace que se liberen enzimas propios de una respuesta inflamatoria, y la respuesta inflamatoria termina matando el tejido. ¿Se dan cuenta? Esto es una respuesta absolutamente normal. Lo que pasa es que en vez de destruirse solamente lo que se está presentando, termina destruyendo un tejido propio. ¿No? Y lo mismo, en este caso podría ser plantearse una respuesta normal. Tenemos una célula infectada, la célula infectada presenta, dentro de su complejo mayor compatibilidad, presenta un antígeno extraño, y lo que hace la célula es destruirla. ¿Por qué se habla de hipersensibilidad? Pero ¿por qué hipersensibilidad si esto es una respuesta normal? Porque el concepto es que esto está diseñado para matar células no propias, está diseñado para destruir, en el fondo, bacterias, microbios, etcétera, y termina destruyendo, en el fondo, una célula funcional. ¿Ya? Pero se dan cuenta de la respuesta normal que uno podría plantear. Esta es la más fácil de entender porque es lo más normal. Y aquí donde falla fundamentalmente tiene que ver con la presencia de autoantígenos, porque si yo aquí presento lo mismo, el citotóxico, este es un autoantígeno, y lo reconecta la célula como antígeno, obviamente va a terminar destruyendo nuestro tejido. Ese es un poco el concepto. ¿Ya? Aquí el listado es gigante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la esclerosis múltiple se supone que es la proteína de la mielina. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Nuestro sistema ataca la mielina. ¿Ya? Y que al atacar la mielina, ¿qué produce? Demilinización, y obviamente las disfunciones conocidas. La artritis reumatoidea, se supone que hay algunos antígenos, el de la articulación, y obviamente lo ataca. Al atacar lo que genera inflamación, y obviamente nuestro famoso panus que destruye todo. En la diabetes tipo 1 hay antígenos contra el lote pancreático. Ojo, en la diabetes tipo 1 no es solamente contra el antígeno pancreático, sino también sobre la insulina, y también, obviamente, sobre el receptor. Entonces, un poco más complicado. La enfermedad de Crohn se supone respuesta tipo T contra, en el fondo, algunos bacterias intestinales, psoriasis no se sabe, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, por ejemplo, infecciones crónicas, proteínas bacterianas, y son atacados. Pero en el fondo es retardado porque tiene este componente sobre nuestro organismo. Voy a cambiar la clase porque esta es una clase de autoinmunidad, me parece
vieja. No, pero partamos con este, si no la. A ver, dejen ver si la. Que a ver si tengo otra. Me dan un segundito, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar un minutito para